Hola a todos, ¿cómo están? Soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y los invito a seguir el episodio de hoy en el que hablaremos sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos. Para conversar sobre este tema estamos con el doctor Alejandro Mayerson, él es urólogo y jefe de la unidad de trasplante renal de UC Christus. Doctor, bienvenido a nuestro podcast y gracias por participar junto a nosotros. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación y hacerme parte de este espacio para que conversemos de estos temas que son súper relevantes. Así es, doctor, y bueno, para partir nuestra conversación me gustaría que hablásemos sobre la importancia de ser donante de órganos. ¿Por qué lo debemos considerar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que cuando uno fallece y está en condiciones de poder ser donante, hay que pensar de que esta es una oportunidad para poder dar vida a gente que realmente la necesita. Tenemos pacientes que tienen diferentes fallas de diferentes órganos y uno al fallecer puede muchas veces volver a dar vida, volver a dar oportunidad incluso a muchas personas al mismo tiempo, y eso es un increíble regalo del final de la vida. Doctor, y para quienes nos están escuchando en este momento y quizás tienen la duda de quiénes pueden donar un órgano y quiénes no, ¿nos puede contar para aclarar un poco eso? Existen dos tipos de donaciones de órganos. Está la gente que puede donar en vida y la gente que dona una vez que ya ha fallecido. La gente actualmente en Chile sobre los 18 años es considerada un donante de órgano potencial. Esto significa que si es que fallece y está en condiciones de donar, podría ser considerado un potencial donante de órgano. Por otro lado, existe un grupo seleccionado de gente que suele ser bastante sana, que puede donar ciertos órganos en vida también. Doctor, ¿y cuándo hablamos de, por ejemplo, de procuramiento de órganos? El término de procuramiento de órganos se refiere a cuando nosotros extraemos los órganos de la persona que es el donante. El término se puede aplicar tanto para donantes de cadáver, ¿cierto? Pacientes que fallecieron, tienen muerte encefálica, o también para los donantes vivos. En el popular de la gente, el procuramiento se conoce como los donantes de cadáver, ¿cierto? Donde una vez que fallecieron, van equipos médicos para poder sacar los órganos y preservarlos antes de llevarlos a la gente que los necesita. Doctor, y para seguir aprendiendo sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, queremos poder identificar si solo se pueden, por ejemplo, donar algún tipo de órganos y tejidos o pueden ser cualquiera, para que nos cuente y también nos eduque un poco más sobre esto. En la gente que muere, ¿cierto?, por muerte encefálica, se puede donar diferentes tipos de órganos dependiendo de la condición de estos órganos en ese momento. Normalmente una persona que fallece puede donar el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas e incluso las córneas y la piel. Por ende, una persona puede salvar muchas vidas, ¿cierto? En vida, actualmente solamente se dona riñones y se puede donar parte del hígado también. Doctor, y cuando se hace esta donación de órganos, ¿este órgano tiene que estar en buen estado? ¿En qué caso puede servir para otra persona o no? En general tratamos de solamente procurar órganos que sabemos que están en suficiente buen estado para poder funcionar en otra persona. A modo de ejemplo, gente que fallece en muy buenas condiciones y que sus órganos están en muy buenas condiciones, suelen irse a personas que son más jóvenes. Por otro lado, gente que ya tienen algunas enfermedades, pero todavía tienen órganos en buenas condiciones, pero ya son más viejitos, ¿cierto? Todavía le pueden donar órganos a también pacientes que tienen más edad, que probablemente no necesitan un órgano que está en excelentes condiciones. ¿Existe una desinformación acerca de la donación de órganos en Chile y a lo mejor también sobre la importancia de lo significante que es esto para salvar vidas a través de los trasplantes, ¿cierto, doctor? Probablemente nos falta seguir educando a la población. Este es un tema que debiese estar siempre dando vuelta, este es un tema que siempre debiese estar en las noticias, en los medios de comunicación, en la educación, porque como estamos conversando, es una oportunidad para dar vida, ¿cierto? Para dar un regalo a gente que lo está necesitando, que es probablemente un regalo altruista, que no existen muchas otras condiciones en las cuales se pueda entregar.
Acá también es muy importante cuando hablamos de desinformación, donde hay mucha gente que cree que al familiar no lo van a salvar, ¿cierto? Claro. O no lo van a cuidar para que done órganos, y eso en general es absolutamente falso. Hay muchas regulaciones al respecto. Los equipos también son distintos. Solo para dar un ejemplo, el equipo de trasplante nunca está asociado al equipo de la UCI, que es el que cuida a los pacientes, por lo mismo, para mantener las aguas separadas y que no se generen confusiones. Muchas veces el equipo de UCI, que son los doctores que están cuidando a los pacientes críticos, una vez que se dan cuenta que no pudieron salvar al paciente y el paciente terminó falleciendo de muerte encefálica, ahí empieza la nueva etapa donde ellos están cuidando a 7 potenciales personas, ¿cierto? Pero nunca se va, como se dice, dejar morir a alguien por donar. Eso son desinformaciones que han existido dando vueltas. Doctor, según una información del Ministerio de Salud, el número de donantes en Chile aumentó el año pasado en un 3% comparado con el 2020, que fue de 0,08. ¿Qué podríamos comentar acerca de eso? Los donantes, ¿cómo los estudiamos? Lo que nosotros llamamos las tasas de donación, es principalmente cuánta gente dona por cada millón de personas, habitantes en el país. Nosotros hemos históricamente tenido una tasa que va entre el 7 a 10 personas por millón. Estos números son bajos comparados con otros países donde las tasas de donación son mucho mayores, tanto países como en Latinoamérica, como el ejemplo de Uruguay, que tiene una tasa mayor de donación, o incluso tasas internacionales donde en Europa, por ejemplo, España es de los países que tiene una tasa más alta de donación. En los últimos años, el 2020 y el 2021, efectivamente nuestras tasas de donación estuvieron más cerca del número 7, ¿cierto? 7.2 y 7.4, que son tasas bien bajitas. Parte de esto se explica por todo el contexto mundial, ¿cierto? Y nacional que hemos estado viviendo con la pandemia. Claro. La pandemia lamentablemente ha afectado en múltiples niveles, y dentro de los niveles más importantes, todo lo hemos visto en las noticias, ha sido como ha llenado las UCI, ¿cierto? Ha dejado mucho también personal de la salud contagiado, ¿cierto? Escasez de personal de la salud. Claro. Y todo eso va afectando en poder tratar de captar estos posibles donantes y eventualmente llevar a cabo una donación. Hay que recordar que por muchos meses incluso ni siquiera hubo pabellones que se podían usar. Claro. Entonces fue difícil en el fondo tratar de lograr donantes. Doctor, ¿y qué podemos hacer para favorecer e incentivar de alguna manera la donación de órganos y tejidos en nuestro país? ¿Alguna recomendación, como por ejemplo la conversación en la familia? Sí, yo creo que el conversar, el ir educándose y el ir buscando información sobre qué sucede con la donación, en el fondo, qué es lo que uno hace en ese último momento de su vida, ¿cierto? También conversar entre los parientes y entre la gente de la familia es importante, porque en estos procesos siempre se incluye a la familia, ¿cierto? A pesar que en la actualidad todos somos considerados donantes por la ley, siempre se le va a preguntar a la familia cuál es el deseo de la familia en el último momento. Por lo cual es muy importante saber qué es lo que mi familiar quiere, ¿cierto? Son conversaciones que no todos estamos acostumbrados a tener, son conversaciones que quizás no todos nos sentimos tan cómodos, pero no dejan de ser importantes. Y si es que yo quiero dejar un regalo después de que se termine mi vida, es bueno conversarlo para que mi familia lo sepa y sepa que va a ser bien cuidado y la dignidad siempre va a ser respetada en ese sentido. Bueno, es tan importante la donación, doctor, porque también muchas personas necesitan para poder sobrevivir, como por ejemplo, los trasplantes, y ahí quisiera que usted nos contase qué es lo que se hace en UC Cristo. Por ejemplo, también nosotros tenemos la donación con donante vivo. Cuénteme cómo estamos en términos de trasplantes. Bueno, acá en UC Christus nosotros tenemos un grupo bastante amplio de trasplantes. Tenemos equipo de corazón, que es tanto de corazón de adulto como pediátrico.
tenemos equipo de hígado también, y que también es de adulto y pediátrico, equipo de páncreas y también equipo de riñón, que también hacemos tanto riñones de adulto como en pacientes pediátricos. Efectivamente, nosotros hacemos tanto lo que se llaman donantes de cadáver, pero también tenemos un muy fuerte equipo de donante vivo. En los últimos años el equipo de hígado ha ido liderando, ¿cierto?, a nivel nacional la donación de hígado. En riñón fuimos de los primeros en el país, ¿cierto?, que empezamos con esto, y hemos tenido una vasta experiencia, así que claro, nosotros diríamos que estamos a nivel nacional liderando el número de trasplantes, ¿cierto?, en globo. Y también en el 2021 se inauguró nuestra red de salud, el Instituto de Trasplantes. ¿De qué se trata esto, doctor? El 2021 se inauguró en nuestra red el Instituto de Trasplante. Esta fue la culminación, ¿cierto?, de un proyecto para tratar de unir nuestros diferentes programas en un mismo lugar, donde podemos dar un foco, ¿cierto?, centrarnos en el paciente, y ese es un poco el fin del instituto, es que toda la fuerza se centren en tratar de darle la mejor experiencia al paciente y tratar de ayudarlo en diferentes ámbitos. El Instituto de Trasplante no solo abarca a los médicos, sino que también un súper importante equipo de enfermería, nutricionistas, psicólogos, entre otras profesiones, ¿cierto? Entonces tratamos de centrar todos nuestros esfuerzos para darle lo mejor al paciente, tanto en la parte previa al trasplante como también en la parte posterior de los cuidados. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos su participación en Hablemos de tu Salud y también por ayudarnos a reconocer la relevancia de la donación de órganos y tejidos. Muchas gracias por la invitación y espero que cada día seamos más los que estemos dispuestos a donar órganos para seguir salvando vidas. El Instituto de Transplantes UC Christus tiene como objetivo poner al paciente en el centro de la atención, entregándole un lugar donde se sienta acogido y bienvenido en su vulnerabilidad, además de encontrar un grupo humano y profesional con las mejores herramientas para salvar su vida. Conoce más en uccristus.cl. Gracias por seguir nuestro podcast y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.